Saludos a todos, amigos del canal. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando se inició este operativo especial, el 24 de febrero, si la OTAN, si los Estados Unidos no le hubiesen enviado tantas ayudas a Ucrania, ¿ustedes creen que la situación estaría igual a como la estamos viendo en el día de hoy? Esta ayuda de parte de la OTAN, de los Estados Unidos, ha sido fundamental en la prolongación, digámoslo así, de este conflicto, que ya cumplió el 24 de octubre, 8 meses. Cuando veo a 30 congresistas en los Estados Unidos enviándole una carta a Joe Biden, con el ánimo de que Joe Biden empiece a negociar el tema de la guerra con el presidente de Rusia. Cuando veo que a los pocos días estos congresistas se retractan de este impulso, claro, ellos tratando de modificar lo que estamos viendo en Ucrania, este estado de terror, de tanta miseria. Y cuando veo desde la distancia a un hombre como el presidente de Rusia, con otro tipo de estrategias, porque cuando yo inicié este negocio, yo trabajo mucho el tema de las camisetas. Yo publiqué en las páginas amarillas un aviso del tamaño de toda la página en la sección de camisetas. Y a los días, las colas aquí afuera de mi negocio eran impresionantes. Pero realmente fueron esas colas que generó ese aviso. Las colas fueron quienes trajeron mucho más y más clientes. Hoy en día vemos el tema nuclear como a última hora se convirtió en tendencia. Ahora en Estados Unidos se habla sobre el tema de la bomba sucia y de la posibilidad de un escalamiento nuclear en los bares, en los restaurantes, en las universidades, en las casas, en los hogares. Y yo pienso que entre más nos acerquemos al 8 de noviembre, las elecciones de midterm, se va a ver más y más que se toque el tema del escalamiento nuclear. Y cómo se realza o se aumenta esta tendencia, pues con ataques a infraestructura energética en Ucrania, con más llegada de movilizados a estas regiones anexadas. ¿Quién será el que le maneja la publicidad a Vladimir Putin allá en Rusia? ¿Quién está encargado de esta estrategia? Porque ya no solamente la gente empieza a hablar del tema nuclear, se empiezan a publicar este tema en los tabloides. Hay uno en Nueva York, el New York Post, entre otros, que van acrecentando esta presión sobre el tema, van haciendo que el pueblo de los Estados Unidos, sus habitantes, empiecen a cuestionarse sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, empiecen a pensar que realmente estas ayudas a Ucrania, que se hacen con el ánimo de ayudar, como dice Biden, al tema del orden mundial, del orden internacional, están creando otro tipo de afectaciones, sobre todo en el tema de la inflación, en el tema de los costos de la energía, de la gasolina. Y estos candidatos que están apareciendo ahora en los Estados Unidos para estas elecciones de midterm, debe en los ciudadanos de Estados Unidos investigar a fondo las conexiones que estos hombres o mujeres que se van a lanzar ahora para el 8 de noviembre tienen con los fabricantes de armas en los Estados Unidos. Porque esta sería una buena estrategia para todos aquellos que quieren que este conflicto se acabe.
un país de Estados Unidos con 300 millones de habitantes. No me vayan a decir que todos están a favor de enviarle armas a Ucrania. Hay un movimiento que se está creando en los Estados Unidos como una bola de nieve que está creciendo cada vez más, de ciudadanos que quieren que Estados Unidos se salga de este conflicto, que quieren que Estados Unidos no continúe enviando armas, acrecentando este conflicto, porque eso de pensar que enviando armas a Ucrania se va a lograr el colapso de Rusia, o que enviando armas a Ucrania se va a aligerar o se va a disminuir el tiempo para que haya un cese al fuego. Esto ha quedado demostrado que no funciona así. Acuérdense la época de Saddam Hussein, cuando él invadió a Irán, que él creyó que eso en 3 patadas iba a arreglar el problema. Ese conflicto duró 8 años y hubo más de 500,000 seres humanos que perdieron la vida. ¿Qué le garantiza al pueblo de los Estados Unidos que enviando armas, ayuda militar a Ucrania, se va a acabar el conflicto? ¿Acaso el pueblo de los Estados Unidos se le ha enseñado, indicado, mostrado la historia real de lo que ocurrió en Ucrania desde el año 2014? Es fundamental que en estas elecciones de midterm, quienes estén en contra del envío de armas a Ucrania le faciliten a sus amistades esta información de lo que ocurrió en Donbass. Pueden encontrar en las redes, hay muchos canales que han mostrado, que los han desmonetizado, que los han bloqueado, que han mostrado realmente lo que ocurrió. Hay videos, hay fotos, hay fotografías. Esto del tema del impacto nuclear está muy de moda, precisamente porque es una estrategia fabricada, creada en Rusia para motivar, para impulsar entre la comunidad de los habitantes de Estados Unidos el tema ahora que se acerca unas elecciones en las que podrían entrar candidatos republicanos, entre ellos algunos que están en contra del envío de armas a Ucrania, no porque no quieran apoyar a Ucrania, sino porque consideran que estos envíos deben ser verificados, estudiados a fondo, y que también piensan que es también muy importante el tema económico del país, la situación por la que está pasando el pueblo de los Estados Unidos en el día de hoy. Estamos a unos pocos, 2 semanas creo, de las elecciones de midterm. Mientras Biden le promete al pueblo que le va a bajar la inflación, que la gasolina va a caer a $1 el galón, y mientras Zelensky hace tantos discursos, creo que hace 1 o 2 diariamente, Putin no hace discursos diariamente en su país. Putin no hace promesas que no pueda cumplir. Y si comparamos el favoritismo nacional de todos los países involucrados en este teatro de guerra, Putin es uno o es el líder en este conflicto que más favoritismo tiene en su país, a pesar de que diariamente los rusos ven la llegada de soldados empacados en bolsas de polietileno, a pesar de que los rusos ven cómo llegan sus vecinos mutilados, a algunos les falta un ojo o una oreja o fracturados, y a pesar de esto, los rusos continúan apoyando a Putin. Miren, el tema del reclutamiento. Obviamente que él perdió puntos y cuando mostraban toda esta gente saliendo por las fronteras, que los rusos se iban del país. Pero a pesar de todo esto y a pesar de las sanciones, de que los rusos están viendo cómo Mercedes-Benz y Ford se están yendo del país, de cómo los rusos acostumbrados a consumir productos de Occidente llevan a los supermercados y no los encuentran. A pesar de todo esto y de la amenaza de que más soldados rusos van a tener que ir a esta guerra, Vladimir Putin continúa siendo el rey en su país. Hombre, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Si
el pueblo debería antes estar en contra de él. Los opositores de Vladimir Putin en Rusia, ¿dónde están? Están escondidos en las últimas semanas. Solamente vemos a Stoltenberg y a Úrsula con sus discursos, creo que diarios, en contra de Rusia. Pero mientras tanto, el centro de gravedad de esta guerra está precisamente en lo que pueda ocurrir en ese país del mundo que más está apoyando, que más leña le está echando a esta hoguera que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos es el que le está echando leña a esta hoguera, a esta fogata, con HIMARS, con armas, con munición, en aras de la libertad, en aras de la democracia, en aras de ese famoso orden internacional. Pero esto no está resultando en nada beneficioso para el planeta, sin contar todos aquellos seres humanos en los países donde realmente hace falta el alimento, porque hay seres humanos que comen una vez cada 2 días. Esos países van a ser sometidos a una hambruna, digamos que total, por el mismo tema de la guerra. Porque hicieron un acuerdo para el tema del trigo, de los cereales. Le hicieron promesas a Rusia que iban a permitir la salida de sus cereales, de sus fertilizantes. No cumplieron. Y esos barcos cargados de trigo los utilizaron desde Odessa para transportar explosivos, para tratar de destruir el puente de Crimea. Todo esto está documentado, que donde la única parte del mundo donde le creen al presidente de Rusia es en este comité de estados independientes, donde él hizo un discurso en el día de hoy y les contó su versión de los hechos, versión que si usted la presenta, por ejemplo, en las Naciones Unidas, en la OEA, en la OTAN, obviamente que se van a parar y se van a burlar de quien haga este tipo de comentarios. Hoy en día el embajador de Rusia en los Estados Unidos, a raíz de esta carta enviada por 30 congresistas a Biden para que negociara con Putin, él dijo, hay un grupo de progresistas en el Congreso de los Estados Unidos que están tratando de conversar para definir el tamaño del orden mundial. Pues no se trató de burlar, sino que hizo este comentario porque estos 30 congresistas que quieren que Biden negocie, no significa que ellos estén en contra de que Estados Unidos continúe enviando ayudas a Ucrania. Hay que investigarlos también, qué contactos tienen ellos o qué comercio o intereses personales tengan ellos que les facilite las cosas el que cese este conflicto. Porque hay que ser muy malicioso en el tema cuando se analiza un tema de la guerra. Porque lo que decía Clausewitz, es cierto que la guerra es una prolongación de la política por otros medios, que es lo que estamos viendo en los últimos días. Estas ayudas que está enviando Estados Unidos y la OTAN a Ucrania se las están enviando a la misma cuenta de Zelensky, de ese grupillo, ese grupo de funcionarios que están allá en el famoso búnker de Kiev. No es lo mismo que lo que está haciendo Rusia en las regiones anexadas. Estas ayudas, lo que Rusia está bombeando, se podría decir, inyectando diariamente ayudas, subsidios a todos estos pobladores de estas regiones, con el ánimo de crear una cohesión, con el ánimo de crear unos bloques al interior de estas regiones que puedan facilitar esta anexión, que puedan también indirectamente facilitar el crecimiento urbano, el crecimiento, el tejido social, cosa que no está haciendo Kiev, porque fuera de los discursos, yo no veo que Kiev esté canalizando todas estas ayudas, creando grupos, creando comunidades que realmente vayan directamente a poder ir a tocar puertas en cada barrio y a llevar las ayudas. Uno de vez en cuando ve imágenes de camiones que llevan agua o camiones que entregan unos sándwiches, pero pero esto no es como lo ideal.
el centro de gravedad de esta guerra realmente consiste en la política, en la directriz, en la dirección que vaya a tomar los Estados Unidos luego del 8 de noviembre con respecto al tema de la guerra en Ucrania. O se va a continuar con la política de prolongar, o se va a continuar con la política de negociar y de dialogar, como propuso Macron en el día de hoy, de colocar al Papa como mediador. Estos daños que causan los misiles que envía Putin a Ucrania, este daño a la red, a la infraestructura energética, dicen que indirectamente ha elevado la moral del pueblo ucraniano en contra de Rusia. Pero, ¿qué me dicen ustedes de aquellos que realmente han sido impactados, que han perdido seres humanos, que han perdido sus casas, sus negocios? Ahora, algo que no está diciendo Putin o que no está diciendo Biden es que esto que viene ahora es una guerra de invierno. Y quien tenga los aparatos, quien tenga los equipos para invierno, quien tenga la vestimenta para invierno, quien tenga los instrumentos de comunicación para el invierno, la mentalidad para el invierno, que en las academias militares envían a sus cadetes a, por ejemplo, una escuela de selva en Panamá o escuela de paracaidismo en Alemania, porque quien tenga preparación para la guerra de invierno va a triunfar. Y yo no creo que Estados Unidos esté impulsando este tema. Simplemente envían armas, envían muchas veces equipos sin sus municiones, envían equipos sin mantenimiento ni quien les enseñe o les ayude a aprender cómo hacer mantenimiento, a reparar estos equipos. Esto se podría decir que es un gran despelote, como se dice aquí en mi tierra. Esta guerra de invierno ya podría decirse que empezó, con temperaturas cercanas a los 10 grados centígrados o que se acercan, con lugares en Europa y en Ucrania, donde históricamente yo he revisado, las temperaturas han bajado hasta menos 20 grados centígrados. El mundo ruso no es lo mismo que el mundo occidental. No puede Biden ni la OTAN querer cambiar la cultura del país más grande del mundo a su amaño, a su propia reglamentación. Lo que piensa Rusia, lo que piensa Putin en este momento. ¿Cómo ustedes no se han dado cuenta de que Rusia y su presidente, para ellos, lo que fue la disolución de la Unión Soviética no fue en el 90 o no, en el 91, parece que fue ayer. Para ellos es algo que está en su mente, como algo muy reciente. Como también la pérdida de 28 millones de habitantes rusos en la Segunda Guerra Mundial. Y también el hecho de que Ucrania era parte de la Unión Soviética. Pero ahora lo que viene a los próximos días, en los próximos días, es un bombeo diario de parte de Rusia sobre el tema nuclear para que la gente despierte. Es como un golpe en la cabeza, que la gente despierte en los Estados Unidos de que esto es en serio y de que si su país continúa apoyando algo que podría inclusive producir un envío de misiles o de armas tácticas nucleares a su país, esto no lo pueden permitir. Y esta información de la famosa bomba sucia fue realmente una bomba publicitaria como nadie se la había imaginado. Una bomba publicitaria mucho más efectiva que esa página que yo publiqué en las páginas amarillas. Estas colas que yo veía en mi almacén, las están viendo ahora en todos los rincones de los Estados Unidos, y que gane el mejor. Y el mejor es la paz. Es la paz que nos conviene a todos.
La paz significa progreso. Permitir que la gente pueda dormir tranquila, que la gente pueda trabajar sin miedo, que la gente pueda invertir. Amigos del canal, muy agradecido. Aprender es ganar. Nos vemos mañana. Va a dormir con más energía, con más ánimo.